Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Razón de la Ley. El día de hoy vamos a hablar sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar acompañada de la doctora Leslie Maquilla. Ella es CEO fundador, tiene su estudio jurídico digital en el Perú, también tienes un máster en Administración y Gestión Pública por el Centro de Altos Estudios Nacional CAEN, con especialización internacional por la Universidad de Medellín, Colombia. Y vamos a continuar lo que son tres políticas. Uno, que esté apagado sus audios y número dos, se va a realizar lo que son certificados opcionales y tres, al finalizar vamos a hacer preguntas a sus dudas. Muchas gracias, doctora, por continuar. Muy buenas noches con todos. Les saluda la abogada Leslie Maquilla Francia. Y bueno, el día de hoy, como lo ha Doctora, su audio señalado, está apagado. está prendido. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Su audio, doctora, tiene que encenderlo, Sí, doctora, tiene que prosiga. prenderlo. Ah, sí, sí, sí me escuchan. Listo. Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a compartir las diapositivas con el objetivo de poder verificar, ¿no? La clase respectiva. Compartir. ¿Se logra ver las diapositivas? Sí, doctora. Ya, listo. Muy buenas noches con todos, les saluda la abogada Leslie Maquilla y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de protección dentro de la ley 30364, ¿no? Antes de ello, debemos de conocer cuáles son los antecedentes de esta ley 30364, ya que esta ley prácticamente es reciente, ¿no? Desde el año 2015, ¿no? Que se aprueba la presente ley y bueno, también se crea el Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero ¿qué es lo que existía? Nos preguntamos muchos de nosotros, ¿no? O cuál era el proceso, el procedimiento cuando existían este tipo de delito, este tipo de faltas contra la violencia contra la mujer. Bueno, en 1993 se emite la ley 26260, que era la ley de protección frente a la violencia familiar, en el cual se realizaba a través de un proceso único. ¿Qué quiere decir ello? De que esta intervención se realizaba a través de que la fiscalía tomaba conocimiento de estas violencias que podría ser física, que podría ser sexual, psicológica, económica, tomaban conocimiento y la misma fiscalía muchas veces dictaba las medidas de protección o se esperaba a que existiera una sentencia por parte del juzgado de familia, que es el juzgado autorizado para emitir las medidas de protección y dentro de esta ley permitía de que existiera el tema de la conciliación dentro de mientras se daba este proceso, en este proceso único, ¿no? Entonces existía la conciliación entre el agresor y la víctima, por lo cual hubo muchas problemáticas al respecto, ¿no? Ya que la presente ley, que es la 30364, no permite este tipo de conciliación entre el agresor y la víctima, pero la ley 26260 sí lo permitía. Y claramente la mayoría de casos que se daba en ese tiempo, entre 1993 hasta el 2002 aproximadamente, los casos culminaban dentro de las audiencias. ¿Por qué? Porque el mismo juez eh, era el que mediaba el tema de la conciliación, ¿no? Y prácticamente la víctima con su agresor siempre ya en audiencias conciliaban, ¿no? Entonces, esta ley de protección de 1993 permitía esta situación
frente al tema de violencia familiar. Asimismo, dentro de esta ley, la 26260, no resguardaban en sí la violencia contra la mujer, ¿no? En todas las etapas, que es tanto desde su niñez, adolescencia, como sí lo garantiza, ¿no? La ley 30364, ¿no? Asimismo, debemos de conocer desde el 2003 se publica la ley 27982, ¿no? Que eliminó ya el tema de la conciliación frente a estas situaciones, ¿no? De violencia familiar, ¿no? Y claramente ya se agrega el tema de la Defensoría de Niños y Adolescentes y las Fiscalías de Familia en temas de violencia familiar, porque tengamos en cuenta de que si bien es cierto nosotros ahora conocemos, ¿no? Aquellas fiscalías especializadas en temas de violencia familiar, en su momento no existía, asimismo no existían los juzgados especializados en sí en temas de violencia familiar, simplemente eran juzgados de familia en general, ¿no? O bueno, en ciertos lugares, juzgados de paz letrado, juzgados de paz, que se encargaban verificar, ¿no? Este tipo de violencias, pero no lo consideraban en su momento como un delito, simplemente como una problemática que tenía la sociedad en temas de violencia, ¿no? Y lo verificaban a través de otro tipo de procedimientos, ¿no? Asimismo, debemos de tener en cuenta de que desde que se dio la ley 30364, también se creó este sistema nacional, ¿no? Como lo venía señalando, ¿no? Con el objetivo de prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Esta ley es una ley un poco, o podría decirse macro, ¿no? Porque ya abarcaba no solamente el tema de la violencia familiar en sí, sino el tema de la violencia a la mujer, ¿no? Y como lo señalaba, ¿no? En todas las etapas de la mujer, ¿no? También el tema de la prevención en sí, ¿no? De poder erradicar y garantizar la integridad, la salud y la vida de las mujeres en sí y también del grupo familiar, ¿no? Asimismo, en septiembre del 2018 se emite un decreto legislativo 1386 que modifica ciertos artículos de la ley. Y bueno, las últimas modificaciones que hubo en el año 2023, ¿no? En el presente año, la ley 31715 modifica ciertos artículos de la ley, en el cual nos señala de que los plazos eran más cortos, como por ejemplo, ¿no? Esta ley, ¿qué es lo que nos señala? De que si bien es cierto, cualquier persona puede ir, o la víctima puede ir a hacer la denuncia, o cualquier persona, algún tercero, pero también nos señala de que podríamos, o la policía, o quien reciba la denuncia puede resguardar los datos de esta persona y no exponernos los datos, porque muchas veces las víctimas no denuncian con el objetivo de que se iba a saber sus nombres o se iban y puedan tomar represalias contra ellos, ¿no? Entonces, esta ley, o bueno, estas últimas modificaciones nos señala ello, asimismo nos señala de que las medidas de protección se deben de dar en un plazo de 24 horas, ni bien se toma conocimiento, ¿no? Tanto el Poder Judicial, que es el juzgado especializado en familia, la PNP o la Fiscalía, ¿no? Asimismo, tengamos en cuenta de que dentro de esta ley la denuncia se puede realizar de manera verbal, de manera escrita, ante cualquiera de estos organismos, ¿no? Que puede ser una denuncia ante la comisaría más cercana de tu domicilio, una denuncia ante la misma fiscalía o una denuncia ante el juzgado de familia, ¿no? En todos los ámbitos, estas tres instituciones tendrían que aceptar de la denuncia. Si lo pones en la comisaría, pues la policía tiene que emitir un informe al juzgado de familia correspondiente con el objetivo de que dentro de las 24 horas se tomen las medidas de protección respectiva de acuerdo al riesgo que corre la víctima, ¿no? Que tenemos el riesgo leve, el riesgo moderado, el riesgo severo y el severo extremo, ¿no? De acuerdo a la ficha de valoración que llene tanto la policía o la fiscalía, pues de acuerdo a ellos van a verificar el juzgado de familia cuáles son las medidas de protección que se tienen que dar. Pero ¿cuál es este procedimiento, no? Que lo vamos a verificar. Y todo bien, manito. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, como lo venía señalando, ¿no? Que esta ley 30364, ¿qué es lo que busca, no? Busca una delimitación, ¿no?
una tutela y una sanción, lo que la anterior ley no hacía, ¿no? En la anterior ley, las medidas de protección se dictaban cuando ya existía una sentencia, ¿no? O cuando verificaban de que alguien es responsable, bueno, entonces se agregan las medidas de protección con el objetivo de que la víctima no vuelva a ser dañada, ¿no? Pero en este caso, en la ley 3364, ¿qué es lo que busca? Una tutela. O sea, si bien es cierto, aquí te dan medidas de protección, sin que quizás hayan determinado tu responsabilidad, pero te dan las medidas de protección con el objetivo de qué, de garantizar o prevenir, ¿no? De que no se dañe tu integridad, tu salud, tu vida, ¿no? Entonces, aquí en la ley ya se dan dos etapas, ¿no? La tutela, que es con las medidas de protección o medidas cautelares, como por ejemplo, regímenes de visita, si en tal caso con el agresor tienes hijos menores de edad, entre otros, ¿no? Que más adelante lo vamos a explicar, y una tutela ya, una tutela de prevención y una sanción, que es ya cuando se materializa si existió responsabilidad o no, de acuerdo con las investigaciones o las diligencias que se realicen en el transcurso de toda la investigación, desde que se realizó la denuncia, ¿no? Asimismo, esa ley 3364, como le venía señalando, crea instrumentos y mecanismos, ¿no? En el Sistema Nacional de Prevención y Sanción y Erradicación de la Violencia, con el objetivo de que, Chicos, de escúchame, poder, que mi niño se ha enfermado. de poder integrar, Hija, por favor, podrían pasa algo, puede ser. El martes vamos a ensayar, este martes de la otra semana. Por favor, sus audios. bueno, como lo venía señalando, ¿no? Esta ley 3364, además que crea este sistema nacional que busca la prevención, la sanción, la erradicación de la violencia familiar, busca también unir, ¿no? A todas las entidades del Estado, ¿no? Y que el Estado realmente garantice la protección de la mujer, en sí, de todo el círculo familiar, ¿no? Entonces, se crea esta ley con ese objetivo, ¿no? De prevenir, de garantizar la integridad, la salud y la vida, ¿no? Y claramente aquí es donde entra el tema de las medidas de protección, ya que es una tutela preventiva o garantista en el cual, como bien lo señalé, ¿no? Que otorguen a alguien medidas de protección no quiere decir que aún se haya determinado la responsabilidad del agresor, ¿no? Para ello existe también el tema de la apelación, que más adelante lo vamos a señalar, ¿no? Que muchos de los estudiantes de Derecho o algunos abogados desconocen, ¿no? O algunas personas desconocen que quizás hayan sufrido algún familiar temas de violencia, que se pueden apelar las medidas de protección, pero claramente esto tiene que tener base, ¿no? Bueno, para tener un poco más en claro, debemos de señalar qué son las medidas de protección, ¿no? Son mecanismos de intervención basados en la existencia de un riesgo real, claramente que es una violencia física, una violencia psicológica, sexual, económica, entre otros. Es una medida de protección, son mandatos judiciales que tienen como fin salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual, económica de la víctima, son mecanismos operativos, no es solamente es un simple trámite documentario como quizás antes en la anterior ley lo especificaba la policía, ¿no? Que es un trámite quizás con el objetivo de resguardar ciertas situaciones, pero sin embargo, las medidas de protección no, porque es un mandato judicial que se debe de cumplir y que si no se cumple, claramente estaría inmerso dentro de un delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Que también lo vamos a explicar más adelante. Estas medidas no solamente protegen a la víctima, sino también al supuesto agresor, ya que claramente cuando existe esta situación de violencia o quizás el retiro del agresor de su domicilio es para que ya no se siga generando, ¿no? El tema de agresión o el tema de supuestamente desobediencia por parte del agresor y que este vaya a cometer quizás un delito más adelante como un feminicidio o si, bueno, si existiera otra figura, bueno, un homicidio, ¿no? ¿Cuáles son el objeto en sí de estas medidas de protección que la ley 3364 especifica, ¿no? ¿Qué es lo que busca, ¿no? Busca minimizar claramente los efectos de la violencia, ya que el porcentaje de violencia familiar y violencia contra la mujer ha aumentado, que la víctima vuelva a la normalidad, ya que estas medidas de protección van a buscar que quizás, no sé, el agresor no esté a ciertos metros de ella o de él,
Entonces, que se cumplan ciertos parámetros que el juzgado de familia puede otorgar, ¿no? Y que la víctima se sienta segura, sienta que su integridad, su vida, no corre riesgo, ¿no? Es para ello que se dictan estas medidas de protección con el objetivo de garantizar ello, ¿no? Asimismo, busca la recomposición del grupo familiar, ¿no? Claramente que si, no sé, es una pareja de casados con hijos y demás, entonces que se cumplan estas medidas y que claramente busca el tema de recomposición del grupo familiar con el objetivo de que no siga las agresiones, no sigan ciertas situaciones en los cuales, como lo venía señalando, no generen daños o alguna situación de delito. ¿Cuáles son los criterios que toma en consideración el juez para dictar estas medidas de protección, ¿no? Que debemos de tener en cuenta como abogados? Porque si en tal caso quisiéramos apelar ante las medidas de protección que dicta el juez, porque muchas veces, si en tal caso se encuentran ante un riesgo severo, o ellos verifican que se encuentra un riesgo severo, no va a ser necesaria una audiencia, no nos van a citar audiencias si nosotros somos los abogados de la parte agresora, ¿no? Entonces, no nos van a citar audiencia y van a dictar las medidas de protección en el plazo de 24 horas, ¿no? Por lo cual nosotros tenemos la opción de poder apelar y verificar si es que realmente el juez ha aplicado ciertos criterios, ¿no? O ha aplicado estos criterios para dictar estas medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, los resultados de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Como lo venía señalando, ¿no? Si es que el riesgo es leve, que es de 0 a 8, si el riesgo es moderado, que es de 8 a 13, si el riesgo es severo, ¿no? Que viene de 14 a 17, y si es severo extremo de 18 a 37, ¿no? Son calificativos en el cual cómo ellos verifican esta ficha de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Preguntando a la víctima si es que anteriormente, no sé, ha sido también víctima nuevamente de violencia, si la persona que ha sido agresora eh, porta armas, si la persona que es agresora consume alguna droga o alguna situación en el cual la policía o la fiscalía que va a llenar esta ficha de valoración de riesgo va a verificar si realmente la persona se encuentra en un riesgo leve, moderado y severo de acuerdo al porcentaje o a la numeración correspondiente de acuerdo a las preguntas que se le va a hacer a la víctima, ¿no? Asimismo, los criterios para dictar es la diferencia de edad y la relación de dependencia. Quizás existe una relación de dependencia entre una relación, ¿no? Quizás económicamente. Entonces, ahí también se debería verificarse ello, ¿no? La gravedad del hecho y la posibilidad de reiteración, ¿no? Si realmente el agresor por segunda vez ha agredido a la víctima, ¿no? La gravedad en sí del hecho, cuál es la situación en sí, ¿no? Actual, ¿no? De acuerdo a los resultados de la ficha de valoración. La existencia de antecedentes policiales o sentencias del agresor, ¿no? Eso también lo toma en cuenta el juzgado. Pero aquí debemos de tener en cuenta que no son cualquier antecedentes. Por ejemplo, si el agresor tiene antecedentes por eh, eh, manejar en estado de ebriedad, no debería ser considerado en temas de medidas de protección. Quizás o sí son considerados los antecedentes policiales o sentencias por casos similares, ¿no? Temas de agresiones, temas de maltratos, temas de que vayan en contra de la vida y la integridad de la persona, ¿no? Esos son los criterios que debería adoptar, pero ante otras situaciones o otros antecedentes policiales que tenga el agresor y que el juez lo haya quizás tomado en consideración sin que tenga relación o guarde relación con temas similares o temas en contra de la integridad o algo, no sería un criterio correcto, ¿no? Para poder dictar una medida de protección, si en tal caso, como lo vuelvo a señalar, somos abogados de la otra parte. Alguna discapacidad de la víctima que claramente tiene que tener dependencia y por lo cual tiene que dictar no solamente medidas de protección, sino medidas cautelares, ¿no? Con el objetivo de resguardar también la salud, ¿no? Y la integridad de la víctima, ¿no? Aspectos que denoten estado de vulnerabilidad, como lo venía señalando, quizás un tema económico, entre otros, la relación entre la víctima y el denunciado,
que no solamente es en temas de parejas, ¿no? Sino también familiares, entre otros, ¿no? La relación en sí que existe entre ellos y la situación en la que se ha dado este tipo de violencia, ¿no? La situación económica y social de la víctima, ya que las medidas de protección, el juez también podría señalar, ¿no? No solamente de que exista el alejamiento de una persona o exista de que se retire el hogar, sino también podría dictar ciertas medidas cautelares como por ejemplo una pensión, ¿no? Una pensión económica con el objetivo de resguardar también si hay dependencia, una situación económica o social con la víctima, determinar una medida cautelar respectiva con el objetivo de garantizar de que se cubra o de que se garantice o se prevenga ciertas situaciones, ¿no? Todo claramente a favor de la víctima. Y los aspectos que denoten un estado de vulnerabilidad, ¿no? Ciertos aspectos, como siempre lo he señalado, ¿no? Una situación, por ejemplo, de unas personas extranjeras, ¿no? En el cual claramente quizás no tienen algún familiar cerca o se encuentran en una situación realmente de vulnerabilidad donde no tienen acceso quizás económico, no tienen acceso a una casa o entre otras situaciones, entonces se otorgan medidas de protección con el objetivo de garantizar su integridad, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad en sí de que se otorguen estas medidas de protección, ¿no? Como lo he señalado, es asegurar la integridad física, la integridad psicológica, sexual de la familia, ¿no? De la mujer en todas sus etapas, como lo he venido señalando, y resguardar también los bienes patrimoniales de la misma, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas medidas cautelares y medidas de protección, ¿no? Es garantizar la integridad y evitar el riesgo mayor, son temporales, claramente, si, como lo he venido señalando, ¿no? El que te otorguen medidas de protección no quiere decir de que se haya determinado la responsabilidad o culpabilidad del agresor aún, ¿no? Simplemente lo hacen como un tema de prevención hasta que se dé una sentencia correspondiente y se verifique, ¿no? La responsabilidad en sí del agresor. Es de una ejecución inmediata, porque claramente dentro de las 24 horas, ni bien toma el conocimiento el juzgado de familia, tiene que otorgar las medidas de protección, como lo he señalado, si es moderada o es leve, se necesita una audiencia respectiva, pero si son el riesgo es severo, de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo, pues no será indispensable o el juez no citará a una audiencia, ¿no? En el cual simplemente otorgará las medidas de protección que él crea convenientes con el objetivo de que la víctima pueda estar resguardada, ¿no? Y se pueda garantizar su estabilidad. Es autónomo, no es una cosa juzgada, como lo hemos señalado, ya que no es una sentencia, simplemente es una tutela garantista de prevención y puede apelarse. ¿Cuáles son los tipos de medidas de protección, no? Eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Que siempre el juez dicta, ¿no? Es impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima por ciertos metros, eso ya lo va a determinar el juez. Las prohibiciones de comunicación de la víctima puede ser por correos, telefónicamente, por redes sociales, entre otros, ¿no? También lo va a especificar el juez de familia. El inventario de sus bienes, ¿no? Si en tal caso fueran o son una pareja de esposos, ¿no? A través de una sociedad conyugal, ¿no? En tal caso, también la ley especifica de que claramente la persona que es agresor no va a poder hipotecar, ¿no? No va a poder obtener sus bienes mientras se dé el proceso en sí de investigación respectiva, ¿no? La prohibición del derecho de tenencia y porte de armas, ¿no? Bueno, yo he visto varias situaciones en las que muchos amigos han querido, ¿no? Sacar su permiso de respectivos de armas, sin embargo, por tener una denuncia de violencia familiar, bueno, no se le otorga este derecho de tenencia y porte, ¿no? Con el objetivo también de salvaguardar a las víctimas, ¿no? Que han denunciado este hecho al agresor, ¿no? El retiro del agresor del hogar, ni bien se toma conocimiento, si en tal caso es en flagrancia, bueno, la policía obviamente va a realizar el allanamiento correspondiente dentro del hogar y va a retirar al agresor del hogar, o si no es en flagrancia, bueno, en las medidas de protección el juez va a dictar
iba a señalar, ¿no? Que el agresor se retire del hogar, así como lo he señalado, así haya una sociedad conyugal o la propiedad los pertenezca a los dos, o sean copropietarios, entre otros, ya que este mandato judicial debe ser cumplido en toda su totalidad. Es de ejecución inmediata y la ejecución claramente lo verifica o tiene que ejecutarlo la misma Policía Nacional, es la encargada de, o tiene la facultad de poder ejecutar, ¿no? Si en tal caso así lo determina el Poder Judicial, pero si el Poder Judicial o el Juzgado de Familia determina alguna otra entidad que cumpla con ello, ¿no? Como por ejemplo, existen áreas del Poder Judicial en el cual manifiestan, ¿no? De que vayan y verifiquen e informen de las situaciones que se encuentra la víctima, ¿no? Y si realmente se están cumpliendo estas medidas de protección en su totalidad, ¿no? Entonces, estas medidas de protección son de ejecución inmediata y con el objetivo de ¿qué? De acreditar la integridad de la persona, de las víctimas y de sus familiares. ¿Cuáles son las vigencias de la medida de protección? Eso es lo que muchas veces tenemos dudas o nos preguntamos, ¿no? Estas medidas dictadas por el juez o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida por parte del juzgado, ¿no? O hasta el pronunciamiento del fiscal. Muchas veces, como lo he señalado, ¿no? Estas medidas de protección pueden ser apeladas, claramente tenemos plazo para poder apelarlas, o en tal caso, si no nos conceden esta apelación, pues en la sentencia, si no declaran responsabilidad el agresor, entre otros, bueno, solicitar el archivo correspondiente de la misma y realizar las diligencias con el objetivo de que claramente se ha realizado una denuncia por denuncia calumniosa, ¿no? Existen varias situaciones de acuerdo al, 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 a la situación que se nos presente, ¿no? Y nosotros como abogados, por eso debemos de conocer cuál es la situación en la cual sea la estrategia correspondiente o correcta para nosotros, ¿no? Como abogados, creando estrategias para nuestros patrocinados, ¿no? Si en tal caso somos los abogados de la persona denunciada o somos abogados de la persona denunciante, ¿no? Asimismo, la Policía Nacional es responsable de ejecutar, como lo he señalado, las medidas de protección dictadas, por el cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas, ¿no? Que hayan sido notificadas respecto a estas medidas de protección, ¿no? Claramente cada comisaría tiene responsabilidad porque se les notifica, el juez de familia cuando otorga unas medidas de protección notifica a las comisarías respectivas con el objetivo de que cumplan, ¿no? O ejecuten en sí y tengan el control, garanticen de que realmente se cumplan estas medidas de protección. Entonces, la ejecución de estas medidas de protección lo realiza la Policía Nacional o en tal caso, si ha sido determinado por el juez de familia, otra institución, pues estos van a tener que emitir un informe. Si en tal caso el riesgo ha sido severo, desde que han sido notificados las medidas de protección, la PNP debe de emitir un informe ante el juzgado de familias si es un riesgo severo en los 5 días después de haber sido notificado y si en tal caso el riesgo ha sido leve o moderado, la policía tiene que emitir un informe a los 15 días de haber notificado las medidas de protección, ¿no? Con el objetivo de claramente señalar si la víctima se encuentra bien, si se están cumpliendo con la verificación o la ejecución de las medidas de protección, cuál es la situación de la víctima actualmente, entre otros. Asimismo, la PNP debe de emitir informe cada 6 meses. Si en tal caso el riesgo es severo o moderado, de acuerdo a la ficha de valoración que desde el primer momento se verificó, y si en tal caso el riesgo es severo, cada 3 meses debe de emitir un informe ante el juzgado de familia sobre la situación de la víctima, ¿no? Si bien es cierto, en la realidad muchas veces no sucede ello, pero la ley lo especifica en sí, ¿no? Que la ejecución bueno, el resguardo en sí y el informe respectivo lo debe realizar quien está facultado, que es la policía, o bueno, si lo han otorgado a otra entidad, emitir este informe respectivo, ¿no? Sobre la situación de la víctima y si se está cumpliendo todas estas medidas de protección con el objetivo de garantizar la integridad de la víctima, ¿no? El resguardo claramente del grupo familiar y el resguardo de la mujer en sí, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que nosotros
debemos de conocer si en tal caso, como lo he señalado, ¿no? Nos encontramos, no sé, como abogados quizás de la otra parte, ¿no? Que es la parte agresora, ¿no? Nosotros podemos apelar esas medidas de protección. Esas medidas de protección, como lo he señalado, son preventivas, ¿no? Pero se pueden apelar. Se pueden apelar si en tal caso hemos entrado a audiencia, aunque cuando es, como lo he señalado, cuando es una situación de riesgo severo, no va a ser necesario la audiencia, pero sí vamos a poder apelar a los 3 días. Tenemos 3 días desde que hemos sido notificados, ¿no? De estas medidas de protección, ¿no? Último, he tenido un caso también en el cual nunca se nos citó a una audiencia porque supuestamente el juez determinó de que este este riesgo era severo, cuando no existía, solamente existía la versión de la víctima, no habían pruebas ni nada. Sin embargo, bueno, la situación supuestamente era un riesgo severo, fuimos notificados y apelamos, ¿no? A los 3 días siguientes de haber sido notificados. La apelación se concede sin efecto suspensivo y en un plazo, y como he señalado, ¿no? Tienes 3 días para poder presentarlo. Concedida la apelación, el cuaderno se eleva a la sala de familia respectiva en un plazo no mayor de 3 días, si en tal caso son riesgos leve y moderado, y se eleva en un día si en tal caso el riesgo es severo. La sala de familia remite los actuados a la Fiscalía Superior de Familia a fin de que emita su dictamen en un plazo no mayor de 5 días, y la sala de familia señala, ¿no?, la fecha de vista de la causa, que debe realizarse en un plazo no mayor de 3 días de recibido el cuaderno. Si bien es cierto, aquí en la realidad no se da, porque como lo he venido señalando, ¿no? Tenemos muchos casos en el cual han sucedido en noviembre y nos han citado vista de la causa para el 23 de enero, el veintitantos de enero, entre otros, pero bueno, no se cumplen sí, y para ello existen otros medios en los cuales nosotros como abogados debemos de exigir, ¿no? De que se cumpla este artículo, ¿no? Señalado en la misma ley, ¿no? Y bueno, como último, en tema de la apelación de las medidas de protección, se comunica a las partes, ¿no? Que están expedidos para ser resueltos, ¿no? Cuando ya se ha dado la audiencia respectiva de vista de la causa, ¿no? Y nos verifican cuál es la sentencia respectiva, ¿no? De la misma, ¿no? ¿Qué sucede si el agresor no cumple las medidas de protección? Es lo que muchas veces hemos verificado, ¿no? O bueno, nos han preguntado, ¿no? Ante situaciones como decir, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir las medidas de protección, pero tengo un régimen de visitas con mi menor y la madre no quiere que yo acuda a ver a mis menores porque hay unas medidas de protección de por medio, entre otros, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa situación, bueno, claramente deberíamos dar de conocimiento al juzgado, ¿no? Referente a esta situación, porque no tiene nada que ver si en tal caso en vía civil hay un régimen de visitas u otro. Si en tal caso el régimen de visitas se ha determinado a través de unas medidas cautelares en este mismo procedimiento de violencia familiar, pues tendríamos que dar de conocimiento cómo sería la situación, ¿no? Si en tal caso la víctima, que es la madre, tiene medidas de protección. Pero ¿qué sucede en sí si el agresor no cumple, ¿no?, las medidas de protección? Pues el artículo 24 nos señala, ¿no?, que el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada, que es un mandato judicial claramente, comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no?, previsto en el Código Penal. Asimismo, hay un recurso 1879-2022 ANCASH en los que nos señala lo mismo, ¿no?, de que quien no cumple estas medidas de protección comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Aquí, asimismo, quiero mostrarle justo de uno de los casos las medidas de protección que ha dictado, ¿no?, un juzgado en el cual manifiesta, estos son dos menores de edad, ¿no?, en lo cual se ha visto inmerso de una relación de enamorados, en el cual la víctima, la supuesta víctima agraviada, ha señalado, ¿no?, de que ha sido violentada, ¿no? Sin embargo, solamente ha señalado, porque en sí la menor sufría de depresión desde años anteriores, ¿no?, según los médicos. Todo ello nosotros debemos verificar como abogados, para nosotros también justificarlo en nuestra apelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá las medidas de protección que se le ha dado es el cese y abstención, bueno, de cualquier tipo de violencia. El denunciante deberá
evitar cualquier tipo de hostigamiento, actos análogos, impedimento de acercamiento de una proximidad o a proximidad por parte del menor denunciado, prohibición de comunicación, ¿no? Con la menor vía telefónica, electrónica, chat, redes sociales, entre otros. Así es como determinan los juzgados, ¿no? Las medidas de protección. Claramente eso todavía está en materia de investigación. Sin embargo, como lo he señalado, ¿no? Se ha logrado apelar porque no existen razones que determinen responsabilidad al menor, ya que la víctima sufría depresión anteriormente, ¿no? De acuerdo a ciertos resultados eh, médicos. Prohibición del denunciado es generar cualquier conflicto, otorgar garantías personales a favor de la agraviada, prohibición al denunciado de efectuar todo tipo de acto que sea considerado como represalia, tratamiento psicológico, claramente en agravio de la menor y del menor denunciado también para ambas partes, recuperación emocional de la menor agraviada, patrullaje permanente en el domicilio de la menor agraviada, de la comisaría responsable, ¿no? Que es la de San Martín de Porres, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de más o menos cómo el juzgado dicta medidas de protección, ¿no? Con el objetivo de garantizar el resguardo, ¿no? De la integridad de la víctima sin que se haya verificado en sí responsabilidad del menor, ¿no? Y bueno, como conclusión, podemos determinar que esta ley, la 30364 y las medidas de protección son temporales, se rigen al principio de razonabilidad y proporcionalidad, tienen por finalidad la integridad y la víctima, la vida y la víctima, las medidas de protección garantizan la vida digna a la víctima, entre otros, ¿no? Asimismo, quería mostrarles, y que se los voy a pasar también, cómo realizar, ¿no? Un tema de apelación, quizás cuando tengamos o seamos abogados de la otra parte, ¿no? En temas de medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo que se los va a pasar al grupo que apela a medidas de protección y bueno, ¿no? Manifiesto lo siguiente, ¿no? De que las medidas de protección, si bien es cierto, garantizan, ¿no? La integridad y ello, pero eh, no ha habido denuncias anteriores, porque la menor manifestaba de que claramente las denuncias, no, ya había sido violentada anteriormente, no hay denuncias que acrediten ello, la menor, el mismo hospital manifiesta que siempre ha tomado pastillas, o sea, situaciones en las cuales, si bien es cierto, no se necesitan pruebas para determinar una violencia, la misma ley lo especifica, pero se debe tener en consideración que si se otorgan medidas de protección con el objetivo de garantizar la vida, la integridad, también debe ser de acuerdo al derecho que tienen todos de defensa, ¿no? Y que los órganos jurisdiccionales motiven realmente y que exista la proporcionalidad, ¿no? En lo que se dice con lo que se va a otorgar. Bueno, acá se señala, ¿no? De que obviamente para otorgar esas medidas de protección debe haber idoneidad, ¿no? Con la finalidad de proteger, ¿no? Inmediata y oportunamente la integridad, la necesidad en sí, la proporcionalidad, y bueno, nosotros como quizás defensa de la parte agresora, que para nosotros claramente ha sido una denuncia fuera de contexto, sin embargo, existen este formato de apelación de las medidas de protección que debemos de tenerlo en cuenta como abogados, como estudiantes de derechos, ¿no? Y bueno, para cualquier duda, cualquier situación, debemos de tener en cuenta lo que especifica esta ley y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora Leslie, Norma Maquilla, les agradece por la exposición ante todo, la clase, y si tienen alguna duda podrían consultar a la doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señorita abogada, en la primera cuadro del PPT, no sé si podría subirlo por favor para poder eh, a- ajá, en la parte donde usted señala que para iniciar, ¿no? El pedido de estas garantías, se, ese cuadro, bueno, señala ahí, ¿no? La valoración, ¿no? De los riesgos leve, moderado y severo, ¿no? Eso Ya te veo. bueno, ¿Cómo?
con alguna prueba o simplemente basta con lo que la mujer o cualquier miembro del grupo familiar vulnerable exprese, o se necesita una prueba, algo, bueno, una prueba mínima, ¿no? Que señale que efectivamente pues está siendo agredida o está de repente vulnerando sus derechos, ¿no? O Claro, simplemente solamente una lo sola que la palabra. Lo que la ley especifica es que no es necesario si la víctima viene con, no sé, golpes, moretones en sí, ¿no? Puede ser la versión de ella y bueno, más adelante se determinará la responsabilidad, pero sí otorgan las medidas de protección con la sola sindicación, ¿no? Ya que es una denuncia verbal que debe de ser recibida si en tal caso se verifica, ¿no? Algún otro medio, por ejemplo, un video o algo, ¿no? O la simple Pero sindicación, pero que en el transcurso del proceso se va a verificar, ¿no? ¿no cree usted de que estaríamos hablando de una violación al principio de imparcialidad y a la defensa? Así es, pero Simplemente por el solo hecho de que esta señorita o integrante del grupo familiar exprese que está siendo maltratado sin ninguna prueba y ya se toma una medida en contra esta persona, ya que claro, puede de lo que todas pasa maneras es que las crear medidas de problemas. protección, como lo he señalado, ¿no? Si bien es cierto, las medidas de protección no, no es una sentencia que señale tu responsabilidad en sí, sino son medidas que el juez otorga como prevenir mientras yo sigo realizando las investigaciones correspondientes o sigo dentro del proceso, ¿no? Para que no, Claro, sí. o sea, Sin si bien es embargo, cierto, no, por eso es que sin nos dan la embargo, opción de poder apelar, o si en tal ujú, caso nosotros sentimos que, como abogados, ¿no? Quizás de la otra parte agresora, sentimos de que claramente ha sido una pérdida de tiempo, no ha habido, no sé, pruebas correspondientes, entre otros, bueno, denunciar, ¿no? Por denuncia calumniosa, ¿no? Si en tal caso sucedería esa situación, ¿no? ok. O sea, tenemos varias opciones en sí, pero lamentablemente la ley especifica que no es necesario tener una prueba en específica para poder recibir la denuncia, ¿no? A una víctima que dice ser, Pero o de que, todas maneras, señorita, ah, el detalle está de que esta persona ya la afectaron moralmente. O sea, ¿dónde está la protección, la tutela de los derechos, ¿no? O sea, esta persona ya sufrió una afectación a su moral, ¿dónde está la dignidad, la defensa de la dignidad? La misma Constitución lo señala, ¿no? En el artículo claro, pero primero. eso ya es, Entonces, claro, eh, eso sí, lo que creo pasa que, que, sí, a ver, por favor, para que termine mi sí, idea. lo que pasa que, Creo que en el Perú estamos sí teniendo una idea muy errónea sobre la política correspondiente al comportamiento del varón. Creo que se está viendo este tema como si todos los hombres del Perú fueran misógenos, ¿no? Y no es así. Buenas noches. es que las Claro, denuncias no se dan entendemos su intervención, por favor, en orden, con respeto, y tiene razón, la ley casualmente está para que se investigue, ¿no? Pero vamos en orden y da su posición clara, por favor, en orden, ¿ok? Gracias. Sí, ok. sí, como lo Entonces yo venía creo que señalando, debemos de caballero, o tener sea, cuidado. sí. No, me refiero de que tenemos de que dedicarnos a rectificar y modificar algunas leyes que vulneran el derecho del hombre también, ¿no? Que muchas veces se ve afectado por simplemente una acusación basada simplemente en palabras y no en pruebas, ¿no? Claro, por eso le manifiesto, ¿no? O sea, dentro del proceso se va a determinar realmente si existen pruebas suficientes o si se pasan exámenes o si, en tal caso, si la violencia ha sido psicológica, cuáles son los medios probatorios, ¿no? En el cual se verifique que haya responsabilidad, ¿no? Si bien es cierto, como le digo, ¿no? La medida de protección no es una sentencia en sí, no es una cosa juzgada, solamente es unas ciertas medidas, un instrumento con el objetivo de que de resguardar, ¿no? Por mientras a la víctima, no solo a las mujeres, ¿no? Sino a quien ha sido víctima dentro del ámbito familiar, hasta el segundo grado de afinidad, hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Entre otros. Vamos con la siguiente pregunta.
Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Durante su exposición la había escuchado que en la policía es el encargado de hacer la ejecución de estas medidas de protección. Mi duda era, para que incurra esta persona en lo que es desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿de en qué momento se va a contabilizar? ¿Desde la notificación que hace el juzgado o desde la notificación que hace la policía cuando ejecuta? No, desde la notificación que hacen, quienes en sí notifican es la misma policía. En la realidad, quien notifica es la policía y desde ahí van a hacer la contabilización de la ejecución, o sea, de que la policía verifique, ¿no? Y garantice de que estas medidas de protección se logren cumplir. Y si en tal caso hubiera desobediencia a la autoridad, bueno, la víctima tendría que manifestar, ¿no? Al respecto y si en tal caso la víctima no lo verifica, no lo señala, perdón, y sí logra verificar de que no se están cumpliendo estas medidas, la policía o alguna institución en el cual el juzgado de familia haya determinado que sean las responsables, ¿no? De poder garantizar de que se cumplan, pues bueno, darían un informe correspondiente con el objetivo de señalar, ¿no? De que hay una desobediencia en sí, ¿no? Sí, sino que mi duda era que, por ejemplo, si esta persona ha agredido ya y de por medio hay un diagnóstico médico que ha arrojado que sí ha habido lesiones para la víctima y este señor vuelve a incurrir y vuelve a prácticamente a causarle daños físicos a su víctima y el agresor no fue notificado por la policía y solamente fue notificado por el Poder Judicial. En este caso, entonces no se puede dar lo que es Ah, no, desobediencia, en ese resistencia. caso no, sí, sí se daría. O sea, en sí, quienes realizan la ejecución son o sea, la notificación puede ser tanto del Poder Judicial de Juzgado de Familia como el de la policía en sí, ¿no? Pero que si han sido notificados por parte del mismo juzgado y no directamente de la policía, sí, porque claramente es un mandato judicial en el cual se le ha dado de conocimiento en forma preventiva, ¿no? O bueno, se le ha notificado al respecto y claramente todos los que son notificados por un mandato judicial o una notificación deben de ser cumplidas desde el día siguiente de que se lo notifica, ¿no? Sí, para terminar, doctora, lo que pasa es que tuve, al igual que usted, como dice, bueno, un familiar que tuvo un percance casi similar y la policía no pudo detenerlo por lo que era el tema de desobediencia porque dijeron que no era válido la notificación que había generado el Poder Judicial, sino que tenía que ejecutarse esa medida para que recién pueda incurrir en lo que era el tema de desacato y desobediencia a la autoridad. Por eso, no Pero sé eso si ya es eso está establecido responsabilidad en del la norma. juzgado. Claro, por No, eso mi duda era si eso está establecido en la norma, en la 364, o eso es parte de la dogmática. no es correcto, porque en tal caso deberías, o sea, si en tal caso toma conocimiento la policía, emitir un informe respectivo de que hay unas medidas de protección, de en tal caso que no se le ha hecho nunca llegar, ¿no? Pero que sí se debería contabilizar porque es un mandato judicial donde la misma autoridad está señalando ciertas situaciones. Asimismo, el juzgado de familia haya cometido el error de no dar cuenta a la comisaría cercana, ¿no? Para que se ejecuten o para que garanticen de que estas se cumplan, ¿no? Y en ese caso estaría detenido por un nuevo hecho de violencia con la agravante de las medidas o estaría detenido por la desobediencia con la agravante de nuevos hechos de violencia. No, debería ser por desobediencia, pero la PNP emitir un informe correspondiente, ¿no? De que no se le ha dado conocimiento al respecto de estas medidas de protección y que claramente se emitan, ¿no? Los actuados correspondientes con el objetivo de que esta persona sea por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Sí, Porque ahí porque, el error bueno, no ha sido de la PNP, ha sido el error del juzgado de familia, que no ha emitido, ¿no? sí, claro, La y información a la el PNP. Ministerio Público también, de lo que es de familia, dijo de que no podía proceder con la detención de este sujeto porque no había sido notificado plenamente. Entonces, no era consentida Correcto. esa resolución de medida de protección. Bueno, eso era todo. Gracias, doctora. Ya, ya, listo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y de ahí vamos al otro participante también. Y ahí cerramos. Muchas gracias. Sí, buenas noches, Buenas doctora. noches. Una consulta con respecto al cuarto criterio que está en la pantalla precedente, justamente
con respecto a los antecedentes policiales o las sentencias. La consulta es, cuando hablan de sentencias, hablan de sentencias firmes si han tenido antecedente, en este caso el denunciado, o también sentencia se llama a quien ha cubierto una jornada que se realiza por días, ¿no? Cuando dictan 40 días de jornada en atención a la ciudad. No quería preguntarle si este tipo de sentencias es considerada para que sea criterio para dictar medida de protección y los antecedentes policiales, durante qué tiempo de prelación abarca, ¿no? Los últimos 10 años, porque uno puede tener ahorita 40 años y si de repente ha tenido, cuando tenía 12 años, una denuncia policial por de repente algo simple, ¿lo consideran? O sea, el tiempo, por favor, doctora Maquilla. Bueno, Gracias. eso no lo ha especificado en sí la ley, pero claramente los antecedentes, como lo he señalado, ¿no? Deberían referirse al temas de integridad, temas de vida, de salud, ¿no? No porque tengas unos antecedentes, no sé, por un delito que no tiene nada que ver, o un delito que no esté dentro del contexto de integridad o algo, lo tomen en consideración, ¿no? Asimismo, bueno, los antecedentes policiales o, bueno, las denuncias que muchos encuentran en el sistema también pueden ser anuladas, ¿no? Y claramente el abogado debe tener en consideración ello, ¿no? De que si en tal caso han sido con anterioridad, no sé, 15 años, como usted manifiesta, ¿no? Que obviamente no son borradas del sistema, lamentablemente, aunque debería pasar, pero nosotros tenemos la facultad de poder anular, ¿no? Estos antecedentes o estas denuncias, ¿no? Respectivas, si en tal caso consideramos de que se ha cumplido o que, no sé, se ha archivado o entre otros, ¿no? De acuerdo a la situación, porque las denuncias en sí se quedan registradas así hayan sido archivadas o así no haya habido responsabilidad de por medio, ¿no? Y para ello uno tiene que demostrar a través de, no sé, alguna disposición emitida por parte de las fiscalías, si en tal caso se archivó o no, y si hay antecedentes policiales donde sí se haya otorgado responsabilidad de por medio, bueno, señalar de si la responsabilidad tiene algo que ver con, o que si los criterios que ha adoptado el juez de familia para otorgar estas medidas de protección no tienen nada que ver con los antecedentes policiales o la sentencia que ha tenido el agresor, ¿no? Y que no guardan relación quizás en que se den unas medidas de protección como si fuera un agresor que haya violentado algo cuando ha sido la primera vez porque los antecedentes, no sé, guardan relación con quizás otro tema. Y si fuera algo similar, pues bueno, el tema de los años también podría ser una situación en el cual señalen ustedes, ¿no? Por un tema de rehabilitación, ¿no? Porque en sí la ley nos faculta la anulación o un tema de rehabilitación de los que han sido responsables de algún hecho, ¿no? Entonces, argumentar en un tema de apelación el tema de la rehabilitación y que no se tome en consideración, ya que la rehabilitación se verifica a los 4 años, ¿no? De haber tenido una sentencia condenatoria o algo, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Eh, si no tienen otra pregunta, podemos pasar a la siguiente pregunta o ya cerramos. Muchas gracias. Sí, sí, disculpe, señorita, una consulta más. En caso de que un varón también sea agredido, ¿puede también gozar de, de esta medida de garantía o simplemente son para los Claro, niños, no es abuelos? solamente para la mujer, es para todos los que conformen el grupo familiar, ¿no? Así hayan sido exparejas, ex esposos, ex convivientes, son convivientes, entre otros. O sea, ¿quién supuestamente ha sido agredido, ¿no? No solamente es para las mujeres, ojo. Si bien es cierto, la ley sí faculta ciertas situaciones en garantía de la mujer, pero es para cualquier persona que haya sido violentada física, sexual, psicológica o económicamente, ¿no? Que se sienta violentada, ¿no? Entonces, ahí es donde toma, de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo, si es que tu denuncia lo has interpuesto ante la policía, pues el policía va a realizar la ficha de valoración de riesgo correspondiente. Si la denuncia lo realizas ante el Ministerio Público, pues el encargado de la fiscalía va a realizar o va a determinar la ficha de valoración de riesgo. Y si lo haces ante el juzgado, bueno, el juzgado de familia va a determinar la ficha de valoración de riesgo, pero no hay condición de que si tú eres mujer o si tú eres hombre no vas a pasar por el tema de valoración. No, se da para todos los ámbitos. Hay tres tipos de ficha de valoración de riesgo. Una para la mujer, otro para los niños, niñas, adolescentes y otro que es para el grupo familiar, ¿no? Que puede ser hombre, mujer, entre otros. Muchas gracias, doctora. Llegamos a culminar lo que es la sesión de la clase. Muy agradecido, doctora Leslie Norma Maquilla.
Y bueno, los que desean los certificados se pueden comunicar con el grupo que está en el interno. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches con todos.